Hola gente linda, qué bueno que nos acompañan, que iniciar el día juntos hace una complicidad que uno va tomándose cada vez más en serio. Es martes 13 ya en el calendario para las fechas que la gente lleva en anotaciones de cosas raras y supersticiones. Aquí no, aquí la superstición de nosotros, que la tenemos muy clara, es que trabajando se hace patria. Así que aquí andamos. Hola Pablo, Yanesi, Nelson. Bueno, buenos días país, buenos días compañeros. Como les amanece, les anuncio que es martes 12 más 1. Lo del 12 más 1 es porque uno nunca ha creído en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Así las brujas. Un feliz día, país. Buenos días, señores, buenos días. Hoy es martes 13. Eso es un día que mucha gente... muchas cosas, pero aquí estamos y no hay por qué dejarse influenciar, no tiene que ser así necesariamente. Así que gracias por la compañía de siempre, Nelson Rodríguez. Buenos días, no se la den de comparones, que no son supersticiosos. Seguro ustedes salieron con el pie derecho hoy, se cuidaron de eso, porque el pueblo dominicano en sentido general es muy supersticioso. Uno no debe hablar mucho de eso, ni tampoco refrendarlo, porque dicen que uno contribuye al embrutecimiento del pueblo, pero aquí hay una franja importante de la población que hoy tiene los dedos cruzados. El 13 es un número, cualquiera podría decirse, pero está ligado en la historia a cosas negativas, a muerte, apocalipsis, etcétera, así como el 7 de la buena suerte. Entonces, los días 7 yo espero que ustedes se cuiden y no digan muchas cosas. Martes 13, salir con el pie derecho de su casa y déjame dejarlo así. Recuerden que hay ascensores que del piso 12 pasan al 14. Ajá. Sí, porque así. O sea, gente muy estudiada, tú ves. Buen dato. Muy en Haití. Buen dato. Del 12 se pasa al 14. No es un invento, es que la gente cree. Por aquello de que la carta del tarot, que la 13, significa o equivale a la muerte, que el capítulo 13 es un número. Pero Nelson, y el azabache. Y lo que las abuelas de nuestras hijas le ponen cuando nacen. Entonces, si tú no estás de acuerdo con eso y no crees, tú te vas en ese momento al colmado y pides una cerveza, pero deja a la abuela que le compró su azabechito rojo y negro, que le ponga eso a la niña. No te metas en eso, no te calientes con la suegra, además. Y si se pierde el azabache, es que hubo alguien que quiso hacerle mal de ojo, entonces el azabache lo protegió. Yo le digo, señores, uno no cree en eso de que creer en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Lo que no vuela es el optimismo nacional. El país dominicano está entrando, a pesar de su estabilidad macroeconómica y todo este tipo de cosas, en una situación que a uno le preocupa mucho porque va más allá de lo material. Y es un poco el ánimo que existe entre no solo el pueblo en sentido general, sino las mismas élites. Este fin de semana, Cristóbal Rodríguez, que es un abogado constitucionalista de mucho prestigio a pesar de su relativa juventud, pues hace una propuesta. Es una propuesta por un gran pacto político y social. ¿Por qué? Por la estabilidad de la Constitución, la unificación de las elecciones y el fortalecimiento institucional. El asunto en esto es que nosotros tenemos problemas con el tema de la reelección. Ya le hemos dicho 200 veces que cada presidente llega, asume el 16 de agosto y el 16 de agosto en la recepción de Palacio, entre 10 y 11 de la noche, se crea el comité de reelección. Eso es así siempre. Y vivimos al salto de las pulgas. Entonces de repente hay una propuesta que tú dices, pero mira, qué bien, que sería fantástico que todas las fuerzas vivas o moribundas, todos los sectores de poderes fácticos o no, lo que llamamos sociedad civil, que somos todos, se hiciera un gran pacto para blindar esa Constitución, no para que no pueda ser modificada, pero sí para evitar el relajo de que cada presidente tiene un grupo de amigos, llámense ingenieros agrónomos constitucionalistas de Hipólito, ingenieros constitucionalistas de Lionel o ahora empresarios constitucionalistas de Danilo, pues inmediatamente quieren modificar la Constitución con ese único argumento. Siempre es el mismo.
el presidente X ha hecho un buen gobierno y merece continuar, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podemos hacerlo? Bueno, se trataría de eso que propone Cristóbal, de un gran pacto nacional con todo el mundo, con todos los sectores del país, para ponernos de acuerdo, insisto, no que no se pueda modificar una constitución, pero buscar la manera, y hay formas, y los abogados constitucionalistas la tienen muy a la mano, más de uno nos lo ha explicado, de blindar y romper un poco con esa práctica ya casi tradicional en cada nuevo presidente, que como todo el mundo sabe, afecta la democracia que está en crisis, la estabilidad democrática, la estabilidad económica, las inversiones. Pero donde yo quiero llegar, que es muy triste cuando un país llega al punto en donde ponerse de acuerdo es difícil, pero hay gran pesimismo, porque si me pongo de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, resulta que no vamos a tener la decisión política para cumplir esos acuerdos. Aquí hay una cosa maravillosa que se llama Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo. 4 años teorizando. Ahí se reunió a todo el mundo. Bueno, eso fue un consenso muy trabajado y se logró. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de la verdad solo se cumple lo que al gobierno no le afecta, gobierno de turno, llámese como se llame, no le afecta directamente. Por eso no tenemos pacto fiscal que manda esa ley. Por eso no tenemos el porcentaje que manda esa ley en la salud, incluso en la educación y 1000 cosas más. Entonces se ha cumplido parcialmente en lo que no afecta a los gobiernos. Hay otras propuestas igual que han sido saludadas, apoyadas por todo el mundo, pero aquí lo más triste en un país es cuando se sabe lo que se tiene que hacer, sabemos cuáles son nuestros problemas, tenemos identificado un problema como este asunto del relajo, de que con cada nuevo presidente se intente modificar la Constitución con el único argumento de que es un buen presidente y debe continuar, pero entonces no damos el paso. Quizás porque, pienso yo, quizás porque no somos tan inocentes, ¿no? Entonces en esto, como dice el bolero, nada más que esto somos, y hablamos muchísimo, pero a veces la mejor expresión de un hombre o de una mujer no son sus palabras, sino sus hechos, sus comportamientos. Por algo decía Martí que la mejor forma de decir es hacer. Y hablando de decir y de hacer, quería solamente seguir advirtiendo por este asunto de las fake news y lo que llaman la posverdad. Es decir, yo agarro una foto de Estefanía Soriano, la joven judoka que ganó oro en los Panamericanos, cuando ella, anterior a todo esto, salió una foto en la prensa de la casa donde vivía, creo que su abuelita, una casa totalmente destartalada. Hubo protestas, ardieron, y qué bueno, las redes sociales. Fruto de eso hubo la atención a esta atleta y el Estado le regaló una casa, que ese es otro tema, pero ahí estaba la casa. ¿Qué ocurrió ahora? Bueno, que alguien tomó esa misma foto y la puso como que, miren, esa judoka que acaba de ganar una presea de oro, miren dónde vive. Y resulta que la joven no vivía ahí. Efectivamente, rápidamente, creo que Ajax Mercedes subió la foto del acto de entrega de la casa, pero ahí vuelvo yo a la tesis del estudio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habla yo le llamo la teoría de la sexta parte. ¿Y es por qué? Bueno, porque resulta que cuando usted publica una fake news, una noticia falsa que es mentira, resulta que el desmentido apenas llega a una sexta parte de las personas a las que llegó la mentira. Entonces ya mientras Ajax Mercedes buscaba la foto y la publicaba, el hilo a esa foto que no respondía a la verdad, porque ya la jovencita tenía su casa, ustedes no lo pueden leer. Igual ha pasado en Santiago, que las cosas pintan feas, porque el vocero más autorizado del alcalde de Santiago, Ramírez,
no es cualquier persona, es una persona, ¿verdad? Ese es un rango, sobre todo un alcalde como Abel Martínez, miembro del comité político del partido de gobierno. Entonces ocurrió un video, hay un video donde la versión del joven, vamos a ver si me pone la versión del joven, ahí está la discusión y el joven explica la versión de lo que ocurrió. Es un joven no seguidor de Valentín que se acercó a Valentín y fruto de ese acercamiento hubo una gran discusión y el joven fue agredido. Luego que pasa todo esto, ahí está. Y veo una actividad del PLD. A yo soy PLDista, me paré, veo a Julio César Valentín y le digo a Julio César Valentín, es Abel Martínez que va a ganar. Y en seguridad de él me dio con la pistola por detrás, camino a mi casa. Yo soy un hombre operado. Le dije, no me den por la barriga, porque me puede lastimar y yo no le importó nada de eso. Después estaba limpiando como Pilato, Valentín, cuando me vio la cara. Ok, ahí está la discusión. Ahora, el joven dice que él es PLDista, vio una actividad de Valentín y él le dijo a Valentín que era Abel que iba a ganar, que era el popular, y como él dijo eso, un seguridad lo agredió. No. Evidentemente yo no puedo decir quién inició, quién tiene finalmente la culpa. Ahora, lo que no pasó fue eso. O sea, porque si allí hay una actividad de Julio César Valentín, yo soy de Abel, no me gusta para nada Valentín y tengo la peor valoración de Valentín y la mejor de Abel, entonces yo voy con una carita de santo, totalmente inocente, al compañero Valentín a decirle que Abel va a ganar. Y como yo le dije eso, que él iba a ganar, no le dije nada más, hubo una agresión. No estoy justificando agresiones. Lo que estoy con esto es exponiendo hacia dónde vamos en la política dominicana. Porque la verdad es lo menos importante. El vocero del alcalde escribió la reacción de Julio César Valentín cuando se enteró que eliminaron el arrastre. Abusador. Entonces a partir de ahí ya es un poco como cuando un seguidor del equipo de Fernández puso Pablo Maquina está con la reelección y otra caballá. Sí, pero a partir de esa afirmación, la cantidad de insultos y cosas que a mí me dijeron. ¿Y qué pasa? Luego yo vengo y le pongo al mismo amigo 6 tweets explicándole 10.000 cosas, porque quien conoce a uno y ha tenido cierto seguimiento sabe que uno es muy del modelo americano, pero ya eso sirve para poco. Entonces, en eso estamos. Quería traerles esos 2 ejemplos, de Estefanía Soriano y el del vocero de Abel Martínez, que ya es peor porque es una persona con una categoría, ¿no? Entonces, las cosas van a ocurrir muy así. Se lo digo desde ya, va a ocurrir que alguien va a ir, va a provocar a X político y cuando haya una reacción, se graba la reacción y se sube la reacción. Es como que usted a mí me demuestre los deslices psicosexuales de mi santa madre y como buen caribeño yo reaccione y haga lo que tenga que hacer. Entonces usted me graba cuando yo reacciono, pero usted no puso lo que ocurrió anteriormente, ¿qué me llevó a mí a reaccionar? Entonces hay que prepararse como buen ciudadano, hay que prepararse para lo que se nos echa encima, porque ha llegado un momento donde la verdad es lo menos importante, e incluso se puede llegar a la presidencia de un país como Estados Unidos o Brasil desde la mentira. Preparémonos para lo que se nos echa encima. La gente quiere que le expliquemos en qué consiste lo del Tribunal Constitucional y sus efectos para el arrastre. Hay algunos que no se prepararon para este momento. Una decisión que va a generar amores por un lado y odios muy, muy, muy profundos también por otro, porque en política esto cambia el panorama. Hablemos del arrastre. Sí, Adis. Tú sabes que ayer el Tribunal Constitucional publicó el dispositivo de la sentencia que ya se había anunciado, hubo incluso malestar
porque se había filtrado a los medios de comunicación que el Tribunal Constitucional había eliminado el famoso y odioso criticado arrastre de los senadores a los diputados. No, de los diputados a los senadores, y a veces pasa al revés, según ha explicado Reinaldo, que a veces es él que ha arrastrado diputados, que eso no es como lo están diciendo, y ese tipo de asunto. El caso es que ayer el Tribunal Constitucional ya publicó oficialmente la sentencia que se aprobó con votos disidentes. Vamos a decir que no fue a unanimidad. Y lo que hace la sentencia es que elimina el párrafo 2, un párrafo del artículo 2 de la ley 157.13, que no es esta ley que se ha anulado, no es la ley 1519 que igual establece el arrastre y que generó toda esta confusión. Esa sentencia dice que todas las legislaciones que estén contrarias tienen que ser adaptadas. Es decir, ya es oficial que se ha eliminado el arrastre. Los senadores, que siempre se ha dicho que son los beneficiarios de ese modelo de aplicación de la forma de contar el voto, que eran los grandes beneficiarios, ahora tendrán que buscarse sus votos solitos. Entonces es más difícil para ellos. Hemos visto entonces figuras políticas que han anunciado la posibilidad de participar con candidaturas, como es el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, que fue a raíz incluso de un recurso, de una acción directa de inconstitucionalidad que elevó su partido y él en el 2017 ante el Tribunal Constitucional, que finalmente ahora es que viene a decidirse esto. Así que ya hay una nueva regla en lo relativo al sistema electoral que va a impactar definitivamente. Habría que ver cuánto, hay que esperar las elecciones, porque eso solamente se determina así. Vamos a ver el resultado, porque uno de los efectos del arrastre es que el partido que gana el control de una cámara te garantiza el control de la otra cámara. Es decir, si el PLD, que es el que domina el Congreso desde el 2006, gana la Cámara de Diputados, automáticamente con el voto de arrastre le garantiza el control del Senado de la República. Habría que ver, con la eliminación de ese modelo, hay la posibilidad de que un partido pueda controlar una Cámara y otro partido otra Cámara. Así que vamos a ver cuál será el resultado de ese nuevo modelo, pero hay que esperar a las elecciones de mayo. Y hablando de política, señores, ya vamos a ver desde aquí hasta mayo, hablar permanentemente de todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, las primarias. Ya se definió en el PLD, en el PRM tiene sus precandidatos, y hay algo, sí, que yo creo que la oposición tiene que empezar a desarrollar una estrategia política que le permita competir, aunque sea mínimamente, con el Partido de la Liberación Dominicana en materia de opinión pública. Porque resulta, señores, que usted se fija, usted toma un periódico, usted toma un análisis, usted toma las redes sociales incluso, y usted encuentra Partido de la Liberación Dominicana por todas partes. Parecería que es un solo partido único, que solamente se habla del PLD, de los delfines, no delfines, de Leonel Fernández, que si hay un debate o no hay debate, pero todo esto es en el Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno. De alguna manera, el PLD con sus conflictos y las soluciones que finalmente tienen a sus conflictos, es como si se los tragara de alguna manera, por decirlo así, ¿verdad? Lo absorbe. Entonces, ese partido, que además ha sido impactado por el tema de la sentencia del Tribunal Superior Electoral con relación a la cuota, que es un impacto importante que tienen que, de la reserva de la candidatura del 20%, que le dificulta efectivamente hacer alianza. Esa es la verdad. Hay que ver qué salida le busca a ese partido, a esa nueva situación, que esperamos que lo logren y que puedan hacerlo con éxito. Cuando los partidos están unificados, que son capaces de unificar criterios, demuestran que pueden salir airosos. El PRM lo ha hecho bien en esa materia hasta ahora, pero lo cierto es que con el tema de del dominio ante la opinión pública,
El PLD, después de su reunión del sábado del Comité Central, que volvió a enviar otra señal de unidad, sí, tienen diferencias, muchas, pero otra vez han dado otra lección de que son capaces de ponerse de acuerdo. En esta ruta, esta semana, ese partido todavía tiene pendiente lo relativo a la Cámara de Diputados, que en un acuerdo que se supone que debe ser así, sería para Demóstenes Martínez, pero eso no se ha definido con el trayecto que ha seguido hasta ahora, porque siempre el comité político se reúne y ratifica esos acuerdos. Ahora eso no ha ocurrido, pero tampoco hay que decir que es que no se vaya a cumplir, que esa sea una señal de que no vaya a ocurrir, porque hasta ahora el presidente Danilo Medina, que es el que tiene el control y quien de alguna manera podría impactar en otro sentido que no sea lo acordado, sería su decisión, ha dado muestra de que no es esa su ruta. Que pueda decidir otra cosa, bueno, nadie lo puede descartar, pero no parece. Si ustedes ven todas las expectativas que se generó con relación a la precandidatura de Leonel Fernández en el Comité Central, todo lo que siempre es que si la reforma o no reforma, pero el presidente Medina hasta ahora ha ido cumpliendo de manera religiosa todas sus promesas políticas, y no creo que ahora tenga que ser la diferencia con relación a la presidencia de la Cámara de Diputados. Así que si ese partido logra salvar de manera adecuada ese ya que sería como el último tramo para ir a las primarias, creo que ya es necesario que la oposición empiece a reorganizarse para poder tener una participación ante la opinión pública específicamente, porque recuerden que la política nada más no es lo que se dice, sino lo que se cree, más lo que se cree que es la propia verdad. Así que hay muchos retos que tiene el PRM por delante. Sí, yo quiero hacer una precisión sobre la ley 157 del 2013 y la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que se ha eliminado de esa ley, que reitero, es del 13, no es la de ahora, es un párrafo que señala que si el elector marca la fotografía de un diputado, ese voto se suma automáticamente al senador, pero el voto preferencial se mantiene porque es una ganancia democrática. ¿Qué es lo que es el voto preferencial? Usted va a tener 6 caritas de aspirantes a diputados y usted entre las 6 busca el de su simpatía y lo marca, pero eso no se le va a sumar al senador, que creo que es más ruido que otra cosa. Cuando se discutió ese tema aquí semanas, meses hace, demostramos con números que escasos 3 senadores quizás fueron arrastrados por los diputados. Entonces se tiene la creencia que el diputado arrastra al senador. Si usted ve los números de 2016, la generalidad de senadores se bastaron por sí mismos, pero es correcto que se haya eliminado el arrastre. Entonces la aclaración es pertinente porque esa ley tiene un párrafo en su artículo 1, el párrafo 2, que es transitorio, que dice que el voto preferencial para regidores y regidoras y para directores de distritos municipales se comenzará a aplicar en 2020. Eso se mantiene porque no habla del arrastre. Y creo que eso es una ganancia neta para la oposición, porque uno de los temores y el discurso de unificar las elecciones es que si el regidor arrastra al alcalde, el PLD llevaría la de ganar por múltiples razones, empezando porque es el partido que está en el poder y que va a tener los regidores con mayores posibilidades. Entonces se mantiene seguro, habrá que ver la opinión y las precisiones de la Junta, el voto preferencial para los señores regidores y directores de distrito municipal. Lo otro, lo de la oposición, coincido plenamente con Yanesi, lo decíamos ayer, por momento desaparece la oposición y el PLD marca de manera simultánea en distintos frentes. Ahora lleva la gran ventaja de que tiene 8 o 10 entes que van a estar hablando al mismo tiempo, aunque ya hay medios, hay opinadores que dicen
que hay diferencia entre los llamados delfines y principalmente por el factor que introduce Gonzalo, pero yo creo que eso lo corregirá el líder de ese sector y de una manera u otra Gonzalo tendrá que entrar al bailoteo de la famosa 3 encuestas, porque si Leonel compite con otro o con más de uno dentro del PLD, llevaría, él la tiene las de ganar hoy, pero iría fácil, sí, iría en coche el Leonel. Entonces yo creo que se va a imponer la línea. ¿Cuál es la línea actual? Eso lo comentábamos. Todos contra Leonel, desde distintos frentes, y eso se está viendo. Usted ve, Navarro, pasó tu tiempo. Usted ve a Domínguez Brito, una puntualización de la gente del PLD, de los delfines, según mis informaciones, que se resiste a atacar frontalmente a Leonel es Domínguez Brito, por su don de gente, pero parece que ya le molestó las expresiones de Leonel del domingo. Entonces la línea de Danilo es un solo candidato en cada puesto electivo, o sea, por provincia, un solo candidato a senador. Así pensábamos, y yo quizás fue la intención del presidente, pero hay que prestar atención a las declaraciones de Reinaldo. O sea, son unas declaraciones muy fuertes. Eso es lo que es entuerto que hay que corregir. Porque Reinaldo Pared Pérez ha dicho, espérese, presidente, espérese. Aquí los compañeros renunciaron, no renuncié yo porque no soy del Poder Ejecutivo. Los compañeros renunciaron, hicimos una reunión y nosotros 6 acordamos, nos pusimos de acuerdo en que en X momento vamos a hacer 3 encuestas y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, mientras nuestro querido compañero, decía Reinaldo, seguía en su Ministerio de Obras Públicas haciendo su trabajo con lo que eso significa, fuera ya Domínguez Brito de Medio Ambiente, pero no solamente fuera, sino que lo sustituyen por alguien que es la antítesis de Domínguez Brito, pero también fuera Navarro con alguien que ya sabemos la historia. Todavía entonces, más, Pablo. No, para ya terminar. Sí. Entonces, a donde voy es que esto es algo que es un cocorícamo nuevo, tan nuevo, que fíjate que Gonzalo inmediatamente responde. Y quien ha dicho esto no es un cualquiera, es el tercer hombre en términos jerárquicos dentro del PLD. Qué bueno que don Lidio llegó ya. Ya está aquí don Lidio. Bueno, qué bueno que un histórico como don Lidio Cadet nos va a acompañar. Esa es la primera pregunta. Pero déjame decirte algo. No solo Reinaldo, todos están disgustados con lo que pasó con Gonzalo Gabela se llama Castillo. Incluso Reinaldo dijo algo, parece que ese hombre tenía la campaña montada, porque arrancó en FA. Y dice Reinaldo, yo por experiencia sé que una campaña no se prepara de un día para otro. Pero yo creo que el liderazgo que demostró Danilo el sábado va a tener que aplicárselo a su gente, porque no tiene sentido que 2 o 3 delfines enfrenten a Leonel, aunque me dice que entre la gente que quiere llegar hasta el final es Domínguez Brito, con todo y encuesta. No, porque Domínguez Brito, no, porque ya esos 6 se comprometieron. No, es la encuesta. Ahí no hay problema. Para edificar al televidente, se van a hacer 3 encuestas. Ya yo dije los nombres de las 3 firmas encuestadoras. Y los que salgan gananciosos en 2, el que salga, ese va a ser el delfín. Si hay empate, se va a repetir. Pero la idea es que sea uno solo. Pero claro, el colmo fuera que dividan las fuerzas en un momento donde las de ganar, hoy, las de ganar las tiene un Leonel Fernández. O sea, tú imaginarte una competencia, por lo menos hoy, entre Navarro, cualquiera de ellos, frente a un Leonel Fernández, hoy, es algo imposible, no es nada. Ahora, uno no puede adelantarse porque son unas cuantas semanas que faltan. Pero lo cierto es que este es un cocorícamo a tomar en cuenta esta posición, porque denota el dolor que hay de parte de esos 6 frente a Gonzalo, incluso en un acto de conciliación, de no ser muy duro, Reinaldo le puso el parece que esto estaba montado. O sea, el parece fue una concesión, porque hay que recordar que Gonzalo dijo, voy, y en 72 horas había un movimiento. Entonces, lo que hay que ver ahora, ¿qué va a pasar con esos 6 que se sienten golpeados por el asunto
de que Gonzalo, para que nos entendamos en dominicano, le cogió gabela. Vamos a ver qué pasó con la gabela. Bueno, y como todo esto, tal como se coincidía en algunos comentarios, tiene que ver con el PLD, tenemos invitado a alguien que puede hablar muchísimo del asunto, el presidente de la Comisión Nacional Electoral del PLD, Lidio Cadet, que ya también hay que agregarle, puede hablar de todo lo que tiene que ver con el partido. En breve volvemos. Presentar a Lidio Cadet equivale a hablar de muchas cosas: ex miembro, ex dirigente, comité político, comité central. Bueno, uno de los dirigentes de larga data del PLD, histórico desde los tiempos de Juan Bosch. Pero hoy vamos a presentar al Lidio, presidente de la Comisión Nacional Electoral de ese partido, por ser el gran tema que está sobre la mesa. Buenos días, Cadet. Buenos días, Nelson. Buenos días, Pablo. Buenos días, amigos y amigas televidentes. Buenos días, mi amigo siempre querido y amado Dios. Gracias por la invitación. Por ahí se ha de comenzar, ¿verdad? Sí. Don Lidio, estamos ya en procesos electorales internos en el PLD. Como usted nos escuchó, todo parece que hay un sentimiento de agravio de parte de Reinaldo Pared Pérez ante lo que yo llamo la gabela de su compañero Gonzalo Castillo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué tanta razón puede tener Reinaldo cuando plantea que fueron 6 señores los que llegaron a aquel acuerdo de las elecciones, que los demás, en verdad Gonzalo, no estaba? ¿Qué puede decirnos el presidente de la Comisión Electoral? Mira, cada uno de los aspirantes tendrá su propia estrategia y eso hay que respetarlo. La tendrá Domínguez Brito, Radamés Segura, Reinaldo, cada uno de ellos tendrá su propia estrategia. Ahora bien, en el escenario en el que nos encontramos, no había, por supuesto, no se había puesto ninguna limitación a las aspiraciones, es decir, en ningún escenario se hizo eso. Por tanto, él o cualquier otro compañero o compañera podía salir al escenario, es decir, no había ningún impedimento, ni interno ni externo. Y yo creo que en definitiva lo que va a determinar el triunfo de uno u otro, cualquiera de las personas que están dentro del conjunto de los 11, su simpatía, con la simpatía que despierten en la población, porque ahora, a diferencia de procesos anteriores, es con el padrón de la Junta. Entonces, al ser con el padrón de la Junta, es la población, sí, de alguna manera, que va a tener en gran parte, sí, la sartén por el mango. Perdóname que le interrumpa, porque yo no me quería referir al derecho que tiene Gonzalo u otro de decir: aquí estoy, quiero participar y puedo y voy. La pregunta viene en torno a la afirmación de Reinaldo Pared, que dice: fuimos nosotros 6 los que llegamos a aquel acuerdo de que a inicios de septiembre se iban a hacer 3 encuestas para elegir entre nosotros 6. Gonzalo Castillo no pertenece a este equipo. Por eso la pregunta es pertinente al presidente de la Comisión Electoral. Sí. ¿Va a ser así o ustedes van a decir: Reinaldo, no, espérate, Reinaldo? Ustedes eran 6, pero ahora son 7. Es que nosotros como Comisión Nacional Electoral, nuestro papel era exclusivamente llevar a cabo el proceso con los 3 niveles, municipal, congresual y presidencial, y que participaran de manera democrática, libre, los aspirantes en el nivel municipal, en el nivel congresual y en el nivel presidencial. Eso lo logramos. Entonces, se presentaron 11 para el nivel presidencial, aspirantes a la precandidatura. Bueno, nosotros teníamos que garantizar, y ese fue un objetivo clarísimo de la Comisión Nacional Electoral, y en cuanto a mí era fundamental que nosotros pudiéramos en esa reunión del Comité Central mandar un mensaje de unidad. ¿Y qué fue lo que la Comisión Nacional Electoral presentó? Que se transitar el camino de la plancha en bloque, que para nosotros hubo una aprehensión, se la voy a manifestar a ustedes. Cuando nosotros estuvimos debatiendo el problema de la modalidad a presentar, vimos varios escenarios. El escenario para nosotros ideal era que fueran 15 o menos, porque en candidatura uninominal se pueden presentar hasta 15 aspirantes.
en la candidatura plurinominal hasta 64. Entonces, porque nos dijimos, si pasa de 15, estamos obligados a que la modalidad sea 1 a 1. Entonces, en ese escenario se hacía harto difícil llevar a cabo la elección y por tanto, para nosotros, si había personas que estaban participando en el proceso, mientras más personas estuvieran participando en el proceso de 15 para abajo, era mejor, porque eso va a, como ustedes verán, va a concitar un movimiento o a suscitar un movimiento en la población electoral amplio todavía. O sea, ustedes verán Santo Domingo Norte, que era para llegar a un nivel municipal, participaron como 18,000 personas. Ahí casi se peleó, Lidio. Déjame aprovechar esa parte, porque Danilo aparece, por lo menos los que estamos fuera, como el hombre de la fórmula salvadora. Pero tú dices que la comisión tenía pensado la propuesta de que fuese por plancha. Tengo entendido, tú me corregirás, que esta vez, quizás por primera vez, no hubo la reunioncita previa de Danilo y de Leonel en una esquinita. Mira, vamos a hacer la cosa, y por eso había mucha tensión en el ambiente. ¿Cómo se llegó a ese proceso? Y si se dio esa tradicional previa reunioncita. Tengo entendido que... No se dio. Esta vez no. No se dio. Es peligroso eso. Sí. La Comisión Nacional Electoral... Los mensajeros hicieron su trabajo. Estaba trabajando de manera sinergética para que la presentación en bloque tuviera éxito. Nosotros dimos los pasos que había que dar. Y cuando llegamos a la reunión del Comité Central, la Comisión Nacional Electoral, la única aprehensión que tenía era si pasaba de 15 la cantidad de aspirantes. Entonces, por eso no anunciamos al país antes del día 10, ya reunido el Comité Central, la modalidad que nosotros íbamos a proponer. Porque si esa modalidad se anuncia, es probable que entonces se hubiera animado mucha más gente. Y entonces, si se anima más gente, entonces hubiéramos desbordado la cantidad de 15. Si era más de 15, iban a hacer sucesivas votaciones. O sea, cada miembro podía votar por cada uno o una sola vez. No. ¿Qué dicen los estatutos? No, ahí cada miembro podía votar varias veces. A ver si tenía la tercera parte necesaria. Entonces los 15 que obtuvieran la mayor votación, eso eran los precandidatos. No se le podía hacer esa maldad a 5 o 6 de ese equipo, caramba. Y un escenario difícil para Leonel. Pero también. usted es miembro del comité político, entonces esto no solamente se trata de la comisión electoral que usted preside. Aquí cuando uno habla de PLDistas históricos, entonces uno tiene que sacarle la comida aparte a don Lidio Cadete. Entonces, como miembro del comité político, va a cumplir como hasta ahora el comité político, más bien los legisladores PLDistas en la Cámara de Diputados específicamente, el acuerdo del 2015 que estuvo Lucía, estuvo ¿cómo se llama? El segundo, no Navarro, no, bueno, estuvo Camacho, pero anterior tuvo el de Leonel, caramba. Exacto, sí, tuvo ahí Rubén Maldonado, caramba, perdón, sí. Rubén. Entonces ahora toca a Demóstenes, eso fue lo que se habló, muy bien, pero hay unos temores. ¿Qué posición tiene un miembro histórico del comité político sobre este acuerdo que llega a su parte cuarta en ese punto 4? Sí, antes en 30 segundos con lo de Nelson, nosotros cuando presentamos la modalidad de votar en bloque, entonces el compañero Ramón Ventura Camijo pidió la palabra con todo su derecho y propuso una votación personal, uno por uno. Entonces, ahí el presidente de la República pidió la palabra. Y entonces se hizo la presentación y yo sometí en el mismo orden en que la habíamos propuesto y ganó la modalidad de bloque. Entonces, pasando a tu pregunta, yo me he propuesto, mientras sea coordinador de la Comisión Nacional Electoral,
no incursionar en un tema que pueda ser polémico, porque hasta que yo no inscriba o no inscribamos la comisión el día 22 o antes, hay posiciones, yo he oído posiciones divergentes en torno a eso. Entonces, cualquier pronunciamiento que yo haga podría ser contraproducente para los fines que tiene la Comisión Nacional Electoral. Pero usted sí firmó aquel acuerdo en el 2015. O sea, ese acuerdo del que estamos hablando que se debe cumplir y se ha cumplido hasta ahora, usted sí lo firmó, ¿no? Sí, entonces, sí, solamente claro. ese dato. Sí, yo lo firmé. Y hay que honrar la palabra. Una cosa, Lidio, Hipólito Polanco, así es que se llama. Sí. Un trabajo impecable que tú hiciste ahí. Él va a ir que para el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué valoración tú haces? ¿Qué fue? ¿Lo excluyeron? ¿No lo dejaron hablar? ¿Por qué él se queja? Qué bien que CDN, a través de este espacio, hace la pregunta. Él envió una carta a la Comisión Nacional Electoral presentando su aspiración de ser precandidato. Y nosotros le respondimos por escrito, diciendo que tenía todo el derecho, pero que según los estatutos, la ley electoral, la ley de partido, todo ahora dice que los partidos son los responsables de escoger la metodología para escoger sus candidatos y candidatas. Ahí ellos no se meten. Entonces, la metodología que nosotros tenemos, el procedimiento, es que el Comité Central se reúne y entonces ahí se lleva a cabo el trabajo para presentar las candidaturas o precandidaturas en este caso. Entonces, eso le explicamos. Si usted consigue que un miembro del Comité Central lo presente y otro lo secunde, ya usted va a correr. Por teléfono pasamos como 15 minutos hablando aproximadamente. Yo le expliqué a Hipólito, mira Hipólito, esto es lo que está establecido en los estatutos, esto es totalmente concorde con la ley. Consigue 2 personas nada más. Y yo, ¿por qué le dije Pablo y Nelson 2 personas nada más? Porque si la Comisión Nacional Electoral tenía éxito, que se presentara en bloque, él también iba a ser precandidato. Como Pedro Julio Coluna también hubiera sido, porque nosotros contamos hasta 14 la posibilidad. Si esos 14 se presentan, y estaban ellos 2, y estaba José Lalú también. Es decir, si se presentan, nosotros a los 14 lo vamos a presentar en bloque. Sin problema. Sin problema. Y van a ser aprobados. ¿Pero quién secundó a Melanio? No, muchísimos ahí. O sea, okay. Sí, porque Melanio tiene un equipo pequeño, pero No, como él no se presentó. Sí, no, pero fue secundado. El aplauso fue, o sea, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que ellos no lograron conseguir 2 miembros del Comité Central. Bastaba conseguir 2. Wow. Uno que lo presentara y otro que le respaldara. No más preguntas, magistrado, pero el PLD se habla de la necesidad de renovarse. Incluso el presidente habló de sangre nueva. A Leonel Fernández se le nota muy diferente al Leonel de hace 8 años. Hay un ambiente en ese sentido. ¿Tiene el comité político autoridad? Tendría el comité político autoridad para, luego que los delfines elijan su candidato, va a estar el delfín mayor y el profesor Fernández. ¿Tiene autoridad el comité político para escuchar la vieja solicitud de la sociedad civil de propiciar un debate entre los dos que se van a enfrentar? ¿Eso es una posibilidad? ¿No cree usted que enviaría un mensaje a la población de este PLD que está intentando renovarse de alguna manera? Bueno, yo pienso que siempre que haya la oportunidad de edificar a la población, siempre eso es saludable. Ahora, como el comité político no ha visto ese escenario, no ha estudiado ese escenario. ¿Pero contamos con su voto, profesor? Yo sería partidario de que hubiera que hubiera intercambio, porque mientras la gente más conoce a una persona, más capacidad tiene para escoger. Es por eso que yo digo que en la democracia se hace un imperativo categórico la elevación de la conciencia del pueblo, que es los medios de comunicación, la escuela, la casa, todo propiciemos que elevemos la conciencia, es decir, tener la capacidad para discernir entre una cosa y otra, porque eso le da a la democracia mucha fortaleza. Así es que no importa que el Lidio diga tal o cual cosa por radio o televisión, vamos a decir lo que el Lidio dice y si tiene la calidad para decirlo. Y confrontar también con el adversario. Claro. Porque ahí está lo importante. No, profesor, recuerde que usted...
Es importante. Sí. ¿Cuándo termina la función de la comisión? Ustedes, el 22 de agosto, según la ley, deben inscribir las precandidaturas. Me imagino que a las 11, si no hay retiro a destiempo. Exacto. ¿Ahí acaban ustedes o siguen adelante? Mira, la pregunta es válida. Lo nuestro fundamentalmente termina ahí. Sin embargo, hay también la otra parte de que cuando haya el proceso el 6 de octubre, el partido tiene que tener comisiones de apoyo a la Junta, en el sentido de que los electores van, se le orienta, todo eso. Entonces estamos estableciendo la elaboración de un instructivo para escoger 3 compañeros y o compañeras que no respondan a ninguno de los precandidatos, o hacer el esfuerzo para que ellos sean como facilitadores en el día de la votación el 6 de octubre. Y lo de la encuesta de los 6 delfines. Esto es un asunto de esos 6. Ellos se reunieron en su restaurante, no sé quién pagó, porque son lentos para sacar. Se reunieron esos 6 en ese almuerzo y ellos acordaron eso. La comisión no se mete en eso, es un asunto de ellos 6. De ellos 6. Mire, nosotros, ahora, hay una idea que, como una nota al margen, a mí me da una satisfacción saber, cuando yo escucho los aspirantes, he visto algunos de ellos, tienen una calidad, o sea, cómo la experiencia de Estado ayuda. Entonces, aquella aprensión que había, por ejemplo, cuando teníamos a Leonel como presidente, decía, si se ganaba nada más con Leonel. Yo siempre fui partidario de que el partido tenía que hacer honor a aquello que Juan nos enseñó. Este es un partido de líderes. De oficiales, y se demostró. Danilo fue y ganó, y si mañana el pueblo escoge otro, también podrá ganar, porque eso institucionaliza la vida del Partido de la Liberación Dominicana, que no dependamos nunca de un individuo, nunca, sino de una solidez institucional, de un partido que trabaja para ganarse el favor del pueblo, y al presentar una oferta electoral, ese pueblo la asume. Para mí eso es muy importante. Lidia, vamos a hablar algo de la sangre nueva, de la cara nueva, porque realmente Leonel va por el cuadrangular, la vuelta completa, 4 veces, y Danilo se hizo el intento de por lo menos el triple, llegar a tercera. No pudo barrerse, deslizarse ahí, pero esos 2 líderes estaban interesados en seguir. Entonces ahora se está hablando de sangre nueva. Tú eres de la vieja guardia, aunque mantiene tu esencia, viste que invocaste a Dios al principio, es decir, que tú sigues militando en las filas del Señor. Así es. Pero Lidio... y en primera fila ahí. Pero Lidio... mental, un hombre joven de unos 50 y tantos. No, pero donde voy, sin ánimo de ofender, es que Lidio no es considerado una cara nueva. Así aunque es. Tu pensamiento, yo te monitoreo, y el programa que tú tienes, y tu discurso... Ahí traigo yo a Mao Zedong, que el problema no es la edad, sino el espíritu. Creo que es correcto. Pero el asunto de cara nueva, no hay que ir cediendo espacios ya en el PLD. Esto lo tiene que decidir, en este caso específico ahora, la población. Se le presentan ahora 11 posibilidades. Ahí tenemos una gama amplia. Entonces, el pueblo va a decir, bueno, de estas 11 posibilidades, con la que yo me simpatizo es con esta. Entonces, lo que sí es importante es que la población ahora va a participar. Sí, pero ya tú decías, Lidio, y que la gente va a votar para propósito del 6 de octubre, pero también se le lleva a votar, se le facilita. Sí. Entonces el pueblo a veces, ¿entiendes? Sí, ¿Me comprende? Sí, claro. ¿Comprende? Sí. Es decir, que ese concepto tan amplio, difuso, a veces nebuloso de pueblo, no da para caracterizar cuando hablamos de rostros y sangre nueva. Sí, no, evidentemente que la vida no es estática, es muy dinámica. Y aquí yo siempre digo que en el PLD siempre hay que conjugar la experiencia con las nuevas conductas creativas, porque hay gente que tiene una creatividad que todavía no lo conoce nadie, y que entonces el PLD se nutrirá a nivel partidario, comité político, comité central, etcétera, de gente que viene a aportar, porque nunca debemos pensar que ya hemos llegado a donde no podíamos ser superados. Siempre podemos ser superados, y obviamente el PLD es como el padre
y quiere que sus hijos lo superen siempre. El buen padre quiere que su hijo lo supere. Eso es Jesucristo. Pero en el PLD es una fábrica de presidentes que solamente Land Cruiser y Prado. Y yo con mi Highlander diciendo, pero que miren qué buena la Highlander que es. Entonces ahí hay un problema con la fábrica de presidentes. Sí. Hay como una distorsión. Pero lo bonito, lo hermoso de esto es que la gente va a decir, bueno, mire, esta persona ha sido presidente, el caso de Leonel, este no lo ha sido. Entonces yo creo, o esta no lo ha sido, pero bueno, yo tengo ahora la decisión, yo tengo la experiencia política, he visto lo que la historia es, y digo, bueno, me voy a decidir por el que ya conozco, o por uno que conozco menos. Es decir, esa es la democracia. ¿Y qué va a hacer el PLD, el comité político, con ese machismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, Euclides Gutiérrez, que tiene esa organización? O sea, ¿por qué ese machismo no ha cedido? Y estoy pensando ahora en doña Margarita Cedeño, esa animadversión de ciertos minúsculos sectores a su candidatura. ¿Qué pasa en el PLD? Porque don Juan era un amor con las damas. Don Juan de una vez levantaba el pecho. Era un caballero excepcional, don Juan. Así es. Pero los hijos le han salido machistas, leninistas. ¿A qué se debe, profesor? Por favor. El Partido de la Liberación Dominicana es el partido donde más participación tiene la mujer. Yo recuerdo que cuando el comité político éramos pocos, como 9, 15, ya teníamos varias mujeres, como el caso de Nelcy Donolejo, Mildred Guzmán, etcétera. Fuimos el primer partido que comenzó a dar espacio para que la mujer se desarrollara. Y ahora, con este asunto de la inscripción de la precandidatura, ahí no había límite, bastaba ser miembro. Y en el caso de Margarita, esto es una revelación que voy a hacer. Nosotros en la Comisión Nacional Electoral vimos incluso ese escenario, y por eso en la cantidad que contamos, dijimos, eso era posible, eso era una posibilidad. O sea que si ella decidía inscribirse, pues nada, por supuesto hubiera sido precandidata, pero ella tenía el derecho absoluto de decidir sobre su participación o no. De manera que nosotros llegamos a pensar en la Comisión Nacional Electoral de que como una compañera conocida, valorada, podía ser que alguien la presentara. Y entonces dijimos, si la presenta, llegó un momento en que con ella se completarían los 15. Y entonces dijimos, bueno, ya que de ahí no pase. ¿Usted de la OTAN? ¿Usted participa en la OTAN? No. Lidio no es un hombre no, que hubiese sido bueno para preguntarle, porque en el caso de la doctora Cedeño tiene una gran aceptación junto con Danilo y Leonel. Ellos tres son los que siempre han marcado y mucho en el PLD. Pero ya como dirección, tal parece que en la OTAN hay como su animadversión hacia la doctora. No, yo puedo entender que puede haber una discrepancia de alguien, pero la doctora Margarita Cedeño es una persona que tú puedes discrepar, pero en general no tiene una tasa de rechazo así de que la mayoría, no, siempre como frente a mí habrá gente que estará de acuerdo con mi accionar, otros no estarán de acuerdo. Igual Margarita, alguna gente estará de acuerdo, otro no estará de acuerdo. De todas maneras, es un activo del Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que cuando la población habla sobre ella, habla positivamente. Y eso es bueno para los PLDistas, claro que sí. Eso es saludable, es bueno que tengamos gente dentro de nuestro comité político, nuestro comité central, de nuestra membresía, que la gente valora positivamente. Eso es bien. Lidio, vamos a terminar, pero el PLD, 20 de los últimos 24 años, ¿tú crees que hay confianza ahora, en el 2020? Yo pienso que sí, Nelson, porque la confianza la dan los hechos. Y ese país de 1996 que tú comparas con este del 2019, mira, es una distancia abismal en el desarrollo económico y social. Cuando tú ves que la clase media se ha incrementado en el grado que se ha incrementado, que tú ves que cientos de miles de estudiantes, de muchachitos pobres que estaban en la calle, ahora van a Palacio, porque las escuelas en tan extendidas son Palacio, desde las 8 hasta las 4, con desayuno, almuerzo, merienda, útiles escolares, limpieza. Entonces, esos hechos son demasiado contundentes y son testarudos los hechos. Pero cuando tú ves que, por ejemplo, el 911 ha salvado miles de personas,
No importa que sea rico, pobre, clase media, le tocan y ahí está 911. Para ponerte algunos ejemplos. Entonces podemos concluir que mientras el PLD no salga del poder no es posible ningún tipo de sincera renovación, porque nada es tan difícil, profesor, como argumentar contra el éxito. Eso es importantísimo, porque el éxito del PLD, Pablo, aunque tú seas adversario, amable televidente, sí, pero es un éxito que está ahí. Pero quizás le conviene pasarse por la oposición 4 años para que, qué sé yo, se recompongan. Bueno, nosotros no estamos cansados. Gracias al profesor, histórico dirigente, miembro del Comité Político, exsecretario general, presidente de la Comisión Electoral del PLD, don Lidio Cadet, nos ha acompañado. Todo un placer. Gracias. Como siempre. Continuamos. Gracias por su compañía. Tempranito ya estamos hace rato actualizándoles de cómo está el día y ahora lo hacemos en el formato del semáforo. Vamos a la luz roja. Hace unas pocas semanas hemos tenido en el país la alerta, sin dejar de utilizar también el término de la alarma, que significa hablar de la marihuana líquida. Las autoridades han fallado en la necesidad, en la imperiosa tarea de impedir que el mercado se llenara de marihuana líquida. Pero esto, que para la gente es nuevo, para uno es nuevo, para los organismos del Estado no lo es, porque hay otros países que están lidiando con eso hace rato, incluyendo el país para la referencia de este y otros más, que es Estados Unidos. Y quiero traer esto en la luz roja porque en las últimas horas me he dedicado a hacer una consulta sobre qué tan lejos, cuánto ha penetrado la marihuana líquida en República Dominicana, y es increíble. Recuerden que la información oficial así la han dado las autoridades y así también lo establecen todas las investigaciones de cómo está llenándose el mercado de otros países respecto a la marihuana líquida, es que es una venta para utilizar en los vapor o cigarrillos electrónicos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que es importante hacer trascender qué esto significa para el mercado, qué esto significa para los consumidores. Es bueno que usted sepa que la marihuana líquida no es más que una droga sintética que se usa con disolventes que son tan fuertes. Los disolventes que se utilizan, uno de ellos butano, por ejemplo, que es prácticamente elemental, que significa usar hasta 6 veces la dosis normal que representa un cigarrillo de marihuana, que de por sí ya es una droga también prohibida por los efectos que tiene como droga en el cuerpo. El hecho de que la marihuana líquida pase en un momento en que los muchachos la utilizan porque no huele, hasta delante de los profesores, en la clase, delante de papá y mamá, delante de las autoridades, en cualquier escenario, hace que sea muy fácil, muy pasible de las sobredosis. Los países que han sido inundados de marihuana líquida en un mercado que se hace tan sensible, se encuentran haciendo estudios. ¿Qué es lo fatídico? ¿Qué es lo fatal? Que cuando nuestras autoridades hagan estudios, ya sea tan tarde para controlarlo como comenzamos a ver que se hace tarde para frenarlo. Todo esto está moviendo instituciones tan serias como en Estados Unidos los organismos de inteligencia, que de hecho en ciudades han llegado a establecer hasta 33 muertes por sobredosis solo vinculada a la marihuana líquida. Es que sí, repito el dato por si usted no lo sabe, puede equivaler el uso de marihuana líquida a estar utilizando 6 veces la misma dosis de un cigarrillo normal. El peligro es inminente. Estamos ante un malestar que ahora se consigue en cualquier lugar de venta. Las autoridades tienen la obligación y el desafío de sacar del mercado una droga líquida que está apoderándose de muchos, de gran cantidad inclusive, de jóvenes menores de edad. Pasemos a la luz amarilla. El hospital de Salcedo fue inaugurado hace solo 8 meses. No obstante, los médicos en el día de hoy presentan una denuncia grave, gravísima. La denuncia consiste en todas las irregularidades que un edificio recientemente renovado presenta. Los vicios de construcción en relativas inversiones nuevas del gobierno son una denuncia que uno ve repetirse sin que las autoridades tomen el control o a veces hagan asumir las consecuencias a los constructores que le han fallado al Estado, que le han fallado al país. Hablan de filtraciones, hablan inclusive de equipos dañados por falta de mantenimiento, lo que significa que ya también es un fallo, es un
un error que hay que atribuir al Servicio Nacional de Salud o a las gestiones administrativas. Tenemos en este momento inversiones multimillonarias en hospitales del Estado que necesitamos proteger. Las necesitamos porque definitivamente han sido instalaciones esperadas por mucho tiempo. Hay que esperar cómo responde el Estado a lo que ha ocurrido en Salcedo, porque repetimos, 8 meses después, este hospital entregado como renovado se encuentra, dicen ellos, en su peor momento. Y eso no puede ser, señores. Pasemos a la luz amarilla. Bueno, en este caso la verde, rectifico. Y la verde es porque qué bueno que se rompan los muros de la desigualdad a propósito de cómo en el día de hoy ya hay nuevas inversiones para que las personas discapacitadas en el metro de Santo Domingo puedan tener mejores oportunidades de acceso y ser recibidas. En las últimas horas se han entregado una cantidad de sillas para un transporte especial, decenas de sillas, también de tablas de rescate, con las que se completa ya un equipo de asistencia para las personas de discapacidad de algún tipo física que necesiten el transporte público urbano. Qué bueno, eso es patria. Así con cariño terminamos el semáforo. Me encanta este tema porque ya cada vez necesitamos especialistas para entender la sociedad y cómo se extiende este ámbito del conocimiento. Así que les quiero presentar a Iván Campos. Iván Campos es presidente, está a la cabeza de Llorente y Cuenca, y definitivamente que han conseguido un prestigio a nivel internacional como ya lo sabíamos. En República Dominicana su posicionamiento, con ya casi 7 años en el país, evaluando empresas, asesorando para conseguir que las marcas se posicionen en el mercado local y también internacional, requiere entonces escucharlo esta vez. Iván, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, un placer y gracias por la invitación. Sí, gracias por aceptarla. Nosotros estamos en un momento en República Dominicana en que hemos escuchado a mucha gente especular, y digo especular porque no dominan necesariamente ese ámbito del conocimiento, sobre los hechos que nos han puesto en el ámbito internacional, cuestionados como país respecto a si es bueno venir, si es inseguro venir, el manejo que se han dado a las diferentes negociaciones, a las denuncias por el gobierno. Hablaremos de todo esto. Primero quiero escucharte. ¿Tienen una evaluación de cómo República Dominicana como marca país está después de los escándalos que nos han envuelto en los últimos meses? Hombre, una evaluación no hemos hecho un estudio, para eso hay que meterse muy profundo. Entiendo que bueno, el gobierno ha estado haciendo una serie de mediciones, de impactos, pero lo que sí es cierto es que cuando tú hablas, por ejemplo, en el sector turístico, que es donde más fuertemente y de donde ha venido la situación que ha afectado últimamente al país, pues sí, hablas con la gente y dice de rebaja o cancelación de reservas, que están sintiendo que está más lento las nuevas reservas que están viendo para la nueva temporada. Eso también implica cancelación de plazas de avión. Y luego pues eso está repercutiendo lógicamente en lo que es la cadena de suministros, porque al final lo que pasa en el turismo, para que llegue allí un alimento, para que llegue una bebida, para que pasen las cosas dentro de un hotel, hay todo un proceso, toda una cadena de suministros que influye en ello, a los que tienes que comprar, con los que te tienes que relacionar. Si en el hotel no hay negocio, estas personas también pierden negocio, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, ¿no? Es la situación que hay. Se ha reconocido que ha habido cierto impacto. Salieron datos del Banco Central del mes de junio, todavía no tenemos los del mes de julio, pero ya te digo que a nivel personal, cuando tú hablas con directivos de diferentes establecimientos hoteleros, pues sí te reconocen que hay una situación delicada y que hay que ver cómo afrontarla y salir de ella. República Dominicana en el Caribe ha tenido un crecimiento muy puntero. Ajá. Y el prestigio del país como turismo, destino de turismo, es incuestionable. Pero cuando lo comparamos con los demás países cercanos, nosotros, ¿cómo andamos? ¿Ustedes han medido eso en algún momento o tienen unas percepciones claras a nivel profesional? Esto ya sabemos que por la circunstancia específica de lo que hemos hablado podría haberse afectado, pero ¿cómo estamos nosotros? La República Dominicana viene creciendo sostenidamente en el ámbito del turismo desde hace varios años, ¿no? La cantidad de turistas sigue creciendo cada año, de ahí que se ponga metas de hacia dónde se quiere ir y se esté trabajando para ello, ¿no? La promoción del país ha sido positiva y cuando tú te pones a hablar del Caribe, la gente mayormente piensa en la República Dominicana como destino. ¿Cómo se mide una marca país? No, para medir una marca país tienes que empezar a plantearte
desde ponerte en contacto con los diferentes puntos de origen de turistas para el país y ver un poquito pues lo que están opinando sobre cómo te perciben a nivel de impacto, de aspecto, cómo es la experiencia y qué experiencia están teniendo y cómo la evalúan, qué consideran del país en términos de transparencia, qué consideran del país en términos de institucionalidad y de cumplimiento de sus propias normativas, y luego qué consideran del país en todo lo que tiene que ver con la contribución que puede hacer a otros, ¿no? Eso básicamente son algunos de los aspectos que tú te tienes que plantear, ver cómo te están o qué creencias existen sobre ti en aquellos países que supuestamente van a originar visitantes para ti, tanto en turismo como en negocios, porque República Dominicana, a la vez que ha crecido en temas de turismo, también ha crecido lo que se llama el turismo de negocios, no me gusta llamarlo así, sino el número de inversionistas que vienen a tratar de buscar oportunidades. Así es, hay que decir que Llorente y Cuenca no solo es una especialista en trabajar marca país, sino también marcas de empresas. Pero todo esto está muy ligado a la capacidad de hacer comunicación estratégica. Sí. Y es uno de los aspectos que se ha dicho República Dominicana manejó muy mal y ha manejado. ¿Cuál es la percepción que tienes sobre esto? Es decir, ¿el gobierno actuó tarde, actuó mal respecto a la comunicación que debió hacer en el ámbito internacional cuando salieron los ruidos negativos? Bueno, nosotros no hemos estado metidos dentro de este asunto, simplemente lo hemos visto desde fuera y es muy diferente analizarlo cuando estás fuera a cuando estás dentro. Desconocemos qué tipo de circunstancias han podido mandar, pero sí lo que percibimos por los comentarios de la gente es que se ha actuado tarde. Que todavía está pendiente de contarse la historia de algunas de las cosas que han pasado y que le han impactado al país. Y lo más importante, yo creo, es ver cómo aprendemos de esto que ha pasado, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una situación como la que se le presentó al país, tienes que tratar de ver cómo vas a cortarla. Esto es muy parecido a lo que pueda ser un tema de una enfermedad, ¿no? Pasa algo, tienes que tratar lo primero de cortar la hemorragia. Una vez de que cortas la hemorragia, tienes que estabilizar al paciente. Y después de que lo estabilizas, empieza el proceso de recuperación. Con esto prácticamente podría ser lo mismo. O sea, sufrimos una situación, había que cortarla. Una vez de que la cortas, empiezas a estabilizarla. Y empiezas a contar realmente todo lo que hay alrededor de eso para ir ganando ya o empezando esa recuperación. Y luego tienes que ver qué es lo que ha ocurrido para ver dónde tienes que empezar a trabajar, primero para protegerte, prevenir que en caso de que este tipo de situaciones vuelvan a pasar, sí tengas ya un plan bien articulado, porque otra de las cosas que se ha dicho mucho es que la falta de un plan articulado, que debemos proceder ahora de esta manera y procedemos, luego tenemos que proceder de esta y procedemos, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que más que empezar a decir si se hizo mal, si se hizo bien, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, yo creo que debemos aprovechar el tiempo para ver dónde hemos fallado, dónde hemos acertado, qué debemos potenciar, qué debemos corregir y trazarnos una línea de acción donde no puede ser solo el gobierno, tiene que ser también con la participación del sector privado. La marca país la hacemos todos, la reputación del país depende de todos. Y no me refiero a todos desde el presidente de la República o el presidente del CONEP, es decir, tú, yo, los camarógrafos, la persona que sirve el café, todos tenemos que estar un poco involucrados y pensar en la importancia que tiene trabajar esa reputación del país desde donde nos corresponde para que podamos estar fortalecidos y ante situaciones como esta, pues poder abordarlas de una manera que suframos el menor daño posible, ¿no? Con una estratega como tú enfrente, no puedo perder la oportunidad de analizar desde lo general a lo particular. Aquí tenemos muchos problemas de manejo, de comunicación, las nuevas estrategias de la comunicación, las tecnologías obligan a que se cambie el formato, pero nosotros nos hemos mantenido en unos que son muy cuestionables. Ahora voy a lo que necesito saber. Nosotros hemos, como país, asumido la política en algunas instituciones públicas del silencio. Eso favorece, sé que hay países, podríamos comparar, hay países en donde eso se da por sentado para supuestamente no generar especulaciones negativas. Porque en materia policial, por ejemplo, y en materia de noticias negativas, dicen que las percepciones hacen daño a la sociedad. ¿Qué es mejor? ¿Ese encubrimiento de información o definitivamente que fluya independientemente de las percepciones que eso crea? A ver, estamos en un mundo que está hiperconectado.
todos hoy tenemos la posibilidad de informarnos y de desinformarnos. Entonces, estamos en un mundo hipertransparente. El que quiera que no se sepa algo, que simplemente no lo haga, porque al final se va a terminar sabiendo. Entonces, en un mundo que ha cambiado tanto con respecto a lo que éramos hace unos 15, 20 años, donde sí había esa falta de acceso a la información y donde había más control sobre lo que tú tenías que decir, si bien antes el silencio podía ser una herramienta para esto ya pasará, no nos preocupemos, hoy en día el silencio comunica de una manera muy diferente. Entonces, cuando tú no ocupas los espacios de comunicación con tu mensaje, con lo que tú entiendes que debe ser dicho en ese momento, y además ya no puedes tratar de especular o no puedes tratar de encubrir, porque lo que te decía, al final la gente va a saber lo que está pasando. Puede que tarde 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pero entonces tenemos que tratar de ocupar esos espacios de comunicación antes de que otro los ocupe. Entonces, en ese sentido, no pensamos que el silencio sea una buena herramienta de comunicación en este tipo de situaciones. Y entonces luego lo que tú tienes que trabajar es desde el ámbito y posicionarte desde el ámbito de un propósito, es decir, cuál es el propósito que tenemos como país, cuál es el propósito que tenemos como empresa. Y luego a partir de ahí ver el producto y servicio que nosotros queremos posicionar y también qué otros atributos tenemos como país o como empresa que nos refuerzan ese posicionamiento, que nos refuerzan como país, que nos refuerzan como empresa. No es solo el turismo es muy importante, pero ¿qué otras cosas tiene la República Dominicana que puede contar, en las que puede trabajar para mostrarle al mundo que tenemos más que playa, tenemos más que montaña, que tenemos un producto, los vegetales, las frutas, que somos capaces de fabricar productos de calidad, que tenemos una infraestructura vial que te permite moverte con muchísima mayor seguridad que hace muchos años, a pesar de que tenemos que corregir el tema del manejo de las personas en las calles y carreteras, que somos líderes caribeños en energía renovable. Todo este tipo de cosas que estamos haciendo las tenemos también que contar para posicionarnos como país, en un país que está haciendo cosas para cambiar, para evolucionar, para desarrollarse. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un país a través de la infraestructura, a través de su industria, a través de su gente. Entonces, todo esto lo tenemos que saber contar para que vean cómo estamos en materia de derechos humanos, cómo estamos en materia de seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Todo eso son aspectos que debemos trabajar y que nos tienen que ayudar al posicionamiento más allá del producto o servicio que estamos vendiendo. Así que, encontrado ese propósito, tenemos que tratar de ver cómo desarrollamos producto y servicio cada vez mejor, pero también cómo impactamos desde el ámbito de la capacidad de desarrollarnos como país que tenemos para esos atributos poder posicionarlos, y que es mucho más difícil que te ataquen cuando tú estás creciendo o estás en una posición de liderazgo que cuando tú estás abajo. Iván, en esos tiempos de posverdad hay una máxima que una noticia negativa corre muy rápido, pero luego cualquier aclaración que hagas sobre esa noticia negativa tendrá un alcance muy lento. ¿Cómo manejar eso? Tanto en el ámbito de empresas, inclusive en el ámbito de los influenciadores, que ahora están siempre en redes tratando de crear un prestigio, una marca personal, e inclusive como país, ese fenómeno de la posverdad. Es como si es imparable, no puedes con eso. Claro, si tú esperas a reaccionar, lo que tú tienes que ver es cómo empiezas a posicionarte propositivamente. Okay. Es decir, hay que trabajar desde la proactividad. Ya no puedes esperar a que algo pase para reaccionar ante ello. Te tienes que posicionar. Cuanto mejor te posicionas, imagínate que están diciendo algo sobre ti y tú has generado una reputación que la gente empieza a poner en duda eso que se está filtrando. Eso que ha empezado a aparecer en memes, o una noticia, o una declaración que ha dicho alguien sobre ti. Cuando tú has trabajado proactivamente en posicionarte, la gente te conoce, sabe cómo piensas, sabe cómo actúas. En el momento en el que salga algo de esto, lo primero que van a hacer posiblemente es ponerlo en duda. No obstante, hay un morbo social, no obstante, que da campo a todo. En ese caso, las personas, las marcas, deben hacer una contestación que entre en el juego del tú me dices y yo te digo en las redes sociales, o el silencio sería una estrategia. ¿Cómo se maneja? El silencio para nosotros, lo he dicho antes, no es una estrategia. El silencio hoy, si tú te callas, esto que está pasando, que han empezado a desinformar sobre ti, va a seguir creciendo. Entonces tú tienes que empezar a comunicar, lo digo, desde el principio,
posiciónate, que te conozcan bien, que la gente tenga muy claro quién eres, y entonces será más difícil que cuando empiecen a circular informaciones que no son reales sobre ti, la gente las crea. Entonces, desde ese punto de vista ya has actuado, pero una vez de que la situación se ha producido, tú tienes que medir qué impacto está teniendo, la gente realmente lo está escuchando, le está prestando atención a esta conversación, debo participar o no en ella, cómo me he preparado para, en este tipo de situaciones, tengo un mapa de escenarios de riesgo, si esta situación se da, ¿qué es lo que dice mi protocolo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, a partir de ahí tú empiezas a actuar. Pero muchas veces hay gente que se alarma, es decir, oye, que han puesto a circular esto y están diciendo de mí y tal, o de mi empresa, de tal, y hombre, primero mide, ¿no? Mira a ver el impacto que ha tenido, porque quizás ha quedado en un círculo muy pequeñito y no ha trascendido, pero sí es importante medir cada paso, ver el impacto que está teniendo y a partir de ahí actuar como los protocolos que tú te has creado o que hemos creado contigo te ayudan a responder frente a eso, ¿no? Y luego está el tema de, lo decíamos, o sea, tú si ves que es una situación muy grave tienes que responder para cortar la sangría. A partir de ahí tú tienes que tener una línea de comunicación que empiece a recuperar toda la línea informativa hacia lo que tú has venido generando con anterioridad. Tienes que ir muy dentro de tu propia, llamémoslo, línea editorial. Sí, y a propósito de esto, sé que no sería de tu línea entrar en conflictos de análisis particulares o ataques al Estado, pero el Estado dominicano ha sido muy acusado de una política de ocultamiento de datos respecto a salud pública recientemente con el dengue, a la policía respecto a sus informes. ¿Has podido hacer una observación, aunque sabemos que no es un análisis de campo, una observación de esto y hacer recomendaciones? ¿Podríamos hacer recomendaciones de ese manejo de Estado que es tan cuestionado? No, más allá de cómo actúa un Estado, de si es más o menos transparente, la transparencia también es una buena política hoy en día, ¿no? Una de las características que tiene el mundo de hoy es la hipertransparencia. Lo decíamos, somos como una casa de cristal. Y repito lo que he dicho antes, o sea, simplemente quien quiera que algo no se sepa es mejor que no lo haga, porque tarde o temprano se va a saber. Entonces cualquiera que esté, sea a nivel de un Estado, sea a nivel de empresa o sea a nivel de una persona que esté tratando de ocultar en lo que tiene que ofrecer, que trate de ocultar información o que la tergiverse, al final puede salir más caro la sal que el chivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la transparencia en los tiempos en los que nos movemos no solo es un factor de reputación importante, sino que es muy importante ponerla dentro de tu línea de trabajo en comunicación. Ustedes el año pasado trabajaron la reputación de empresas dominicanas, empresas privadas, a las que evaluaron. ¿Hay algún proyecto ahora mismo en curso? ¿Tiene Llorente y Cuenca algún proyecto en curso? Y también quisiéramos preguntar, una empresa que quiera arrancar desde ahora, vamos a decir de cero, a trabajar su prestigio, ¿cuál es el ABC que debería utilizar? Hombre, tiene que prepararse muy bien, ¿no? Hablábamos del propósito. Piensa en cuál es tu propósito, que es el que vas a tener que comunicar. Una vez de que tú tienes tu propósito, tienes que plantearte estratégicamente cómo lo quieres hacer, qué tipo de materiales estratégicos, cuáles van a ser tu línea de mensaje, cuál va a ser tu nivel de respuesta a ciertas situaciones, ciertas preguntas que te van a poder hacer, cómo mapeas, dónde te tienes que posicionar, con qué comunidades te tienes que relacionar, qué riesgos puedes afrontar. Es decir, esa parte estratégica que muchas empresas a veces se resisten a entender porque dicen, ¿y cuándo voy a empezar a ver los resultados? Dice, mira, para poder ofrecerte resultados primero tenemos que prepararnos. Hay que prepararse, una fase de preparación y a partir de ahí establecer cuál es la táctica, es decir, cuáles van a ser nuestros planes de acción y cómo vamos a contarle a la gente lo que pasa. Entonces, a partir de ahí, pues es que tiene que ir desarrollándose, ¿no? Y luego empezar a escuchar. Hoy en día se ha vuelto mucho más importante escuchar que decir. Hace unos años tú decías más que escuchabas, porque no había tantas formas en las que el público se podía comunicar contigo. Hoy en día el ciudadano es el que tiene el poder a base de un celular. Entonces, escuchar se ha vuelto hoy sumamente importante. Ahí vas a poder ver las tendencias de conversación. Si entiendes que algo de lo que se está comentando en esa conversación puede poner en riesgo tu actividad. Detectar oportunidades. Si la gente está conversando de esto, yo tengo que tratar de ver cómo doy respuesta a eso. Entonces, la escucha es súper importante, la preparación estratégica es súper importante, saber dar con creatividad con aquello que va a poder marcar la diferencia y a partir de ahí empezar tu sesión de trabajo y
ir haciéndolo, ¿no? Y ser muy fiel al plan, corregir lo que haya que corregir y avanzar y potenciar aquello que está saliendo muy bien. Me encanta porque tus consejos son muy válidos tanto para empresas como para influenciadores, así que yo sé que la gente lo ha aprovechado al máximo, yo lo he aprovechado al máximo. Hemos hablado de marca país, está la marca empresa y está la marca persona, ¿no? Pero todos tienen que tener muy claro cuál es el propósito que voy a hacer, cuál es mi producto, cuál es mi servicio y cómo lo potencio y cómo lo cuento y cómo lo muestro y cómo demuestro que es un producto que hace la diferencia, que puede competir con otros de su renglón o de otros renglones con atributos y con elementos que permitan posicionarse bien, pero luego es muy importante mostrar otro tipo de atributos que no solo son los del producto. No vendas solo tu producto, vende lo que eres como empresa, vende lo que eres como persona. Y suena muy mercantilista, pero trata de contarle a la gente y de mostrarle a la gente algo más que no sea solo el producto. Upa, tremendo. Iván Campos nos ha acompañado, un extranjero que ya está con más de 20 años, ya bastante aplatanado, de mangú totalmente y eso ya. Iván, muchísimas gracias. Es director de Llorente y Cuenca, República Dominicana, una empresa que se encarga de asesorar tanto a estados como a personas y empresas respecto al prestigio y más. Así que gracias, Iván, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañaste hoy. Vamos a una pausa. Muy bien. Continuamos en Enfoque Matinal y es todo un placer recibir a Samuel Guzmán para que nos responda una pregunta terrible. Samuel, ¿cómo están las redes? Buenos días, Pablo. Buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Señores, ustedes saben que la gente todavía sigue un poco tensa con este tema de las drogas y las investigaciones que se hacen a veces cuando se lanzan los agentes de diferentes instituciones policiales a hacer requisas. Y un joven que iba a ser arrestado se le ocurrió, según la propia grabación, hacer lo siguiente: quitarse la ropa. Miren ustedes, señores. Abusadora. Déjalo. Mira, tú le ves. Te están grabando, tú le ves, te están grabando. Ellos lo saben. Están grabando ya. Abusadores. No tiene droga porque no se encueró, para que no lo pongan droga. Se encueró para que no lo pongan droga. Ay. Literalmente, ustedes escuchan como lo dicen ahí en términos llanos, se encueró para que no le pongan drogas, por lo menos por el temor a que vaya a suceder. No estamos afirmando que esa va a ser siempre la intención de los agentes, porque como hay frutas dañadas, también hay muchas frutas buenas dentro de las diferentes entidades, pero es una pena que ahora los jóvenes, la gente tenga esa desconfianza. Y ahora anda por ahí rodando una especie de tutorial, si se puede decir, una especie de curso express de las medidas que se deben tomar para evitar este tipo de malentendidos que se pueden dar con ciertos agentes que incurren en prácticas inapropiadas. Mire el consejo que da este joven con esta prenda de vestir. Ya sabemos que en República Dominicana no podemos estar. Lo más recomendable es que le quiten los bolsillos. Le cortamos los bolsillos, los pantalones. Si usted tiene poloché, quítale también los bolsillos. En fin, no ande con nada que le puedan introducir nada en ninguna de las ropas. Si usted quiere, ande hasta sin media. Si es posible, ande en calizo. Si usted quiere, ande en calizo mejor. Ya ustedes saben. Buenos días, mi gente. Como hoy es domingo. Mire ahí. Hay que dar una vueltecita. Imagínese usted. Ya sabemos que en República Dominicana no podemos estar. Lo más recomendable es que le quiten los bolsillos. Para evitar inconvenientes, Pablo, porque imagínese usted, ahora uno no sabe qué le van a poner hasta en calizo. Ahora, yo no me imagínese usted a Pablo entrando, ¿a dónde, Pablo? Bueno, a la iglesia, en calizo. Estamos tocando el fondo. Esa es una expresión de una sociedad que está tocando el fondo. Está difícil. Samuel Guzmán, así estaban las redes. Yo creo que no hay tiempo para más, jóvenes y jóvenes. Bueno, a propósito del conductor, el sábado mi columna en Diario Libre fue el conductor estresado.
Es el consejo de una terapeuta amiga de que sonría 3 veces al otro chofer y lo deje pasar. Si es mucho, que le sonría 2 veces. Y yo le digo que es muy, pero muy positiva esa amiga, pero ella dice que es posible que aunque no te devuelvan la sonrisa, por lo menos queda la satisfacción. Entonces ya ustedes saben, aunque sea un chofer del concho, usted le sonríe y le cede el paso. Ojalá se masifique ese comportamiento, porque entonces lo malo, aunque uno lo intenta, es cuando tú repites y repites esa cortesía y tú el que va por el lado te está entrando a patadas, porque no es recíproco el asunto. Pero hay que comenzar a hacerlo. Alguien tiene que empezar. Empecemos. Bueno, yo insisto en mi tesis. Para los jóvenes menores de edad, educación, educación y educación. Para los adultos, represión, represión, represión. Si a esto usted le suma un poco de educación doméstica, porque hay una práctica que algo que yo he hecho y me ha dado resultados. Calcule, si usted se pone solidario y buena gente conduciendo, hoy dejando pasar a todo el mundo, ok, hay un taponcito y usted deja pasar a esta persona aunque no tenía la preferencia. Usted calcula que usted perdió ahí entre 4 y 8, 10 segundos como mucho. Entonces, calcúlelo así para que usted vea cómo vale la pena usted ir de tonto con P en la conducción. Porque usted lo único que hace es ganar. Practíquelo, a mí me ha dado resultado. Lo que me da resultado a mí... Pase. Estoy de acuerdo con el asunto de la educación y de abajo, pero cuando tú cedes el paso, casi siempre te devuelven una sonrisa, o te dan la gracia, o te hacen alguna seña de amabilidad. Entonces es posible ceder el paso, esperar un momento. A veces son segundos, fracciones de segundos, tú detenerte y dejar pasar a otro. Entonces, y también, perdón, sí. Aplicar el consejo de la amiga terapeuta, por lo menos ceder 3 veces al día el paso a otro conductor. Si lo encuentra mucho, hágalo 2 veces, aunque no le devuelvan la sonrisa. Pero también hay otro aspecto que yo destaco, lo de la humildad cuando uno se equivoca. No sé ustedes, pero yo soy medio despistado y cometo errores. Entonces, si usted cometió un error y alguien, hermano, excúseme. Y más si usted tiene un seguro full, usted rayó un vehículo porque hizo lo que no tenía que hacer, bájese de su vehículo. Ahora, ¿qué está provocando muchos problemas en el tránsito en Dominicana? Cuando esa persona comete un error y se burla o lo agrede. Hace poco yo venía en la Lincoln llegando a la Más Enríquez Ureña y una persona se metió como lajón del diablo, yo no sé lo que es lajón, pero como lajón del diablo, y casi chocamos. Entonces lo terrible fue la expresión de esa persona que por un despiste se metió donde no tenía que meterse, porque usted iba en la Lincoln Sur Norte con toda la preferencia del mundo. Entonces, más que el error está en la agresión suya cuando usted sabe que cometió el error. Entonces, sería bueno que cada uno, y es una buena manera de terminar quizás el programa, de que trate usted de ser ese ciudadano que usted le exige al otro que sea. Bien por Pablo. Yo concluyo recordando que hoy es martes 13, no lo olvide. Qué vaina, qué bandera. Llévate este programa hoy. Señores, mañana a las 7 nos vemos de nuevo. Ahora, Miriam,